Profesor, no sé si quiere comenzar usted. Bueno, sí, lo que sí, mi conexión está re inestable, así que puede que de repente tengas que repetirme algo si es que no escucho bien, o que de repente me quedo como por Sí, 5 segundos sin sí, oír nada. profesor. Ok, gracias. Bueno, Camila, bien, en general bien, muy completa. Estos detalles sí que digamos que aclarar, pero en general bien, ¿ah? Bien, bien completa. Em, bien, partamos por acá. Bueno, ya conocemos algunas cosas del ciclo de la urea, ya lo vimos el semestre pasado. No creo que vaya a ahondar yo mucho en lo que es el metabolismo mismo que lleva la urea, pero sí cosas súper sencillas, pero que hay que tenerlas súper claras, ¿ya? ¿De dónde sale ese? Porque está bien, aquí entra un concepto que quizás no estábamos nosotros tu compañero no lo tenía muy asociado, que es el boom, ¿cierto? ¿Qué es el Sí. boom? ¿Qué relación tiene con la urea? ¿Y de dónde sale ese 2.14? Son como tres preguntas en una, pero todo el mismo Claro, tema. Así que lo si me pasó lo por pudiera alto. responder, No, claro. no lo mencionó. Hagamos, La, ¿qué es el boom? De ahí, ¿qué relación tiene con la urea? ¿Y de dónde sale este 2.14? el boom es como, espérame, para calmar la idea. Este se informa como nitrógeno ureico en sangre. ¿Ya? Él va desde los 6 a 20 miligramos por decilitro en el suero, y la relación que tiene entre la urea y el nitrógeno ureico es a partir de los pesos moleculares, ¿Ya? eh, lo cual da ese factor que es 2,14. Pero ¿de dónde sale? Pues dame, digamos, detalles para tenerlo súper claro, porque el claro. 2.14 me lo puedo aprender de memoria, pero si un día Mira, se me olvida, ahí, justo ahí en el ciclo de la urea, tienes la molécula de urea. Quizás podrías usarla para dar la explicación. Lo que yo encontré era que a partir de los pesos moleculares de la urea y el... por eso, pues, ¿cuál es el peso molecular de la urea? Sí, tienes la molécula ahí, la puedes calcular. Ujú. mm, Justo ahí en el ciclo, si es que no lo sabes de memoria. O los compañeros también pueden ayudar, porque también deberían saber, así que también podemos preguntarle a ustedes, chicos. mm, Porque mira, usa matemática súper simple. Si yo despejo el 2.14 a la izquierda, me va a quedar que 2.14 es igual a urea partido por boom. Lo que quiere sí, decir que la urea partido por el boom me da 2.14, pero ¿por qué me da eso? ¿Qué tengo que poner de la urea ahí y qué tengo que poner del boom ahí para que me dé 2.14? mm, ¿Cuál es el peso molecular de la urea? Chicos, si quieren le pueden ayudar a su compañera. Tienen ahí la estructura, pueden hacer el cálculo con los pesos atómicos. Muy bien, Marcela, contestó en el chat. 60 gramos mol. Claro. ¿Y qué creen ustedes que el boom? ¿Cómo, si pudiéramos expresarlo, a qué, digamos, como peso? ¿A qué corresponde? Su compañera dijo nitrógeno ureico en sangre. ¿Cuánto pesa el nitrógeno ureico por mol de urea? ¿Cuántos nitrógenos tiene la urea? La tienen ahí en la pantalla, chicos y Ujú. chicas. ¿2 o no, profe? No, Dos, no. ¿sí? ¿Y Dos. cuánto pesa el nitrógeno? 14. 14. Entonces 2 por 14 son 28, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora es muy sencillo. 60 dividido por 28, ¿cuánto da? 2,14. Exacto. ¿Ves? De ahí sale, para que no se les olvide nunca más, porque claro, esta cuestión de memoria se la puede aprender cualquiera, pero aunque sea muy simple, si esto en realidad es tremendamente simple, pero son cosas tan básicas que como tecnólogos tenemos que saber, ¿ya? De ahí viene el cálculo. Ahora, en los laboratorios se sigue informando mucho como Boone y Uria, ¿ah? Yo creo que tiene mucho que ver con quizás el personal médico, que a algunos les acomoda más verlo como Suele uno, a otros. informarse las dos cosas. Lo que Claro, sí, chicos, que tienen que tener súper claro es que el BUN no es un examen aparte. No, no tenemos que medirlo. Se hace solamente un cálculo.
Es nada más que Claro. eso. Pero cada uno tiene su valor de referencia porque Claro. sencillamente uno es la división de 2.14 respecto al otro, o la multiplicación, depende de cuál estén hablando. Así que no cometer el error, sí, obviamente de comparar los valores referencias de la urea con los del boom, o los del boom con los de la urea. Pero es lo mismo, es solamente diferente expresión. ¿Ya? Exacto. Eso. De acá, profesora, yo no mucho más, porque casi todo Yo, lo demás lo vimos en la parte claro, 1 de bioquímica. sí, Y bueno, eso, ahí ya Camila explicó que la principal función de la urea, ¿cierto?, era eliminar de manera no tóxica los nitrógenos, ¿cierto?, de las proteínas, para evitar la acumulación de amonio. Pero además, Camila, la urea tiene otra función importante en el plasma. ¿Cuál es? Que no debemos pasarla por alto. Eh, ¿es abundante la urea en el plasma o no? ¿O es más bien escasa? ¿Qué dices tú? eh, en el plasma, ¿Sí? Sí, creo que es más abundante en el suero, ¿no? Es que para efectos prácticos el es plasma lo y el mismo, suero tienen la misma cantidad de urea, claro. porque solamente no tienen los factores de coagulación nomás el suero. ¿Ya? Ya. Eso sí, perdonen jóvenes que insisten en esto, eso sí que es súper básico, lo deberían saber desde preclínico, perdón, en cursos anteriores, pero, o antes incluso, no sé ahora muy bien desde dónde lo aprenden. Yo en mi caso lo aprendí de Fundamento de Enfermería, que es lo que ahora más o menos ustedes corresponde, creo, si no me equivoco, a preclínico o algo así. Por lo tanto, eso es súper claro, tener claro qué es lo que es el suero, qué es lo que es el plasma y cuáles son sus diferencias. Eso es técnico, pero es muy, muy básico. Por lo tanto, no van a tener grandes diferencias en metabolitos que no tengan que ver con coagulación, ni con el Exacto. calcio, ni con las proteínas que tienen que ver con todo el sistema de coagulación. El calcio sí es re importante para saber si es plasma o suero, ¿cierto? Pero cuando usan anticoagulantes basados en calcio, por supuesto. O cuando usen, o sea, dependiendo del anticoagulante que usen para el caso del plasma, y en el caso del suero siempre vamos a tener que va a faltar, digamos, algún factor de coagulación porque ocurre una coagulación para obtener suero. Eso yo mismo me enredo. Pero eso tenganlo claro. Por tanto, la urea, la glucosa y prácticamente casi todos los otros parámetros no se alteran mayormente con el plasma y suero. Como les digo, la excepción son algunos metabolitos y iones que sí pueden verse afectados por el tipo de anticoagulante que usemos, ¿ya? Por el caso del plasma. Eso, profesora, un alcance para que lo tengan Sí, súper claro, ¿ya? Eh, bueno, no sé, jóvenes, si ustedes más o menos recuerdan la osmolaridad, de qué se trata, puede que no, obviamente creo que es mucho pedir, yo tampoco me la sé de memoria, pero la fórmula, ¿cierto? Pero más o menos de qué se trata. Ahí, por eso les pregunto de qué se trata todo esto, para que tengamos en cuenta qué tiene que ver la urea. claro. Hay distintos compuestos que van a aportar a esta molaridad, uno más que otro. Ya, bueno, si no lo recuerdan, la osmolaridad plasmática depende del sodio, del potasio, de la glucosa y del BUN o urea. Se puede expresar de las dos formas. Depende de cómo lo expresen, va a ser como esté en la fórmula, pero es equivalente, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué te está diciendo eso? ¿Qué función sería importante digamos, en el plasma respecto a la urea? Eh, ¿Lo puedes deducir o no? no. Que al final la urea es parte de los elementos que ejercen presión osmótica en el plasma, ¿ya? Aparte, por Ya. supuesto, las proteínas que se llaman oncótica, pero eso ya Claro, pero también el efecto es similar. En el caso de la glucosa, el sodio y el potasio, pero sobre todo el sodio, ¿cierto? Por su abundancia en el medio extracelular, ahí por eso digo el potasio también, pero en menor medida, y la glucosa, aparte de la urea, ejercen, digamos, importante fuerza osmótica, ¿ya? Por eso es que la urea ahí tienes una función. Y hay otra función que tú deberías saberla porque la presentaste en tu tiempo, por lo menos en una imagen. Sería la segunda función asociada con lo que estamos hablando del plasma, eh, de la urea, ¿ya? Si ya tenemos claro que la urea tiene que ver con el arrastre de agua, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra función en qué órgano cumple?
Eh, la urea en otro órgano, Si quieres, en avanza a la el... siguiente diapo, porque Sí, lo tiene en la otra diapo. te veo un poco Ay, perdida. Ahí. Esa imagen que está ahí, que tú tienes ya, ahí la nefrona, sí. ¿qué función cumple la urea ahí? ¿O no cumple ninguna, Eh, simplemente es desecho? cumple una función de reabsorción, ¿no? ¿De reabsorción de quién? Es que si la urea es reabsorbida, ok, pero la función ahí no es de la urea, es simplemente los túbulos están reabsorbiéndola. Ya. Pero tiene que ver con que la urea es reabsorbida para cumplir justamente su función aquí en los nefrones. ¿Qué función sería esa? Mm, que difunde según el gradiente de concentración. Sí, vamos a tener que precisar más. Mira, tú misma dijiste que se tendría a concentrar más en la médula, ¿ya? Sí, Y tú mostraste ahí en flechitas rojas ahí que se devuelve, ¿cierto? A nivel de los túbulos colectores, es reabsorbida junto con el agua sí. y ¿no es cierto? Por las asas, ¿ya? Em, Ujú. y eso se llama secreción tubular, o sea, se reabsorbe, pasa al intersticio y de ahí pasa al túbulo, al lumen del túbulo nuevamente, se llama secreción de urea, ¿ya? Ya. Entonces, eso crea un mecanismo que se llama de contracorriente, que justamente son Ah, las flechitas que se devuelven desde los túbulos colectores a las asas, ¿ya? Eso se llama mecanismo contracorriente. Y justamente la función que se cree que tiene eso es de permitir el gradiente osmótico que ocurre entre la corteza, la médula externa y la médula interna, que a su vez favorece los movimientos de agua y solutos que son arrastrados para cumplir con la función de la nefrona, ¿ya? Entonces, por eso ahí tenemos otra función importante de la urea, a pesar de ser un metabolito desecho, eso no te lo niega nadie, del punto de vista del metabolismo del nitrógeno, pero antes de irse del organismo, cumple esta función osmótica y de contracorriente. Por lo menos esas dos funciones se le han, digamos, establecido la urea, ¿ya? Si tú quitas la urea de aquí, ya no tendríamos el gradiente que tenemos a nivel del nefrón, electrón. y por lo tanto la eficiencia para la reabsorción de agua y metabolitos de la nefrona disminuiría considerablemente, ¿ya? Ya, ¿Ok? gracias. Ok. Perdón, profesora, me adelanté un poco en la diapo, pero era para explicar. No, profesor, está bien. No me acuerdo que teníamos la anterior. A ver si queda alguna pregunta pendiente de la anterior. No, pasemos a la que estaba. Ya. Yo aquí quiero hacer algunas preguntas respecto a la muestra, al tipo de muestra. Eh, Cuando medimos urea en orina, tú ahí dijiste que tenía que ser una orina de 24 horas. Ahora yo te Sí. pregunto, ¿yo puedo medir urea en una orina aislada? Eh, yo creo que sí. Sí, ¿cierto? Si me lo solicitan, puedo hacerlo. Pero, Mm, ¿qué precaución tengo que tener a la hora de informarlo, a la hora de informar el resultado? eh, a lo mejor que se formen estos cristales. No, eso es del ácido úrico, perdón. Eh, En no cuanto a los sé. valores, ¿cómo lo voy a expresar? Mira los valores de referencia que tienes tú de urea ahí en adultos, Ujú, ¿sí? sí, ¿En qué lo tienes expresado? ¿En gramos por? decilitros. Ya, pero usualmente se expresa en gramos por 24 horas, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, tú necesitas la diuresis del paciente. Y para sí. eso, como tú dijiste, necesitas la orina de 24 horas. Entonces, si no tienes una orina de 24 horas y tienes una orina aislada, ¿qué es lo que yo te estoy planteando? ¿Cómo deberíamos Mm, expresarlo? ¿En qué volumen de orina? ¿NML? No. Lo más Eh, correcto, cuando informamos un analito en orina, si no es por 24 horas, si no tenemos por la li- diuresis del paciente, es informarlo por litro, ¿ya? ah, ya, Te ok. lo corrijo porque ahí tú lo tienes por decilitro. Usualmente informamos por decilitro en sangre, ¿ya? Ya, Entonces, si no tenemos esa información, que es la diuresis del paciente, lo informamos por litro, ¿ya? Eso para ok. términos prácticos, para que todos lo tengan en consideración a la hora de ir al laboratorio si es que nos toca informar esto, ¿ya?
Otra pregunta también de aplicación. Considerando los valores que tú tienes ahí de urea en sangre, que los tiene en miligramo por decilitro, y los valores de referencia en orina, ¿qué precaución deberíamos tener al realizar la medición en orina si utilizamos el mismo kit que estamos usando para sangre? O, bueno, acomodando un poco la pregunta, ¿podemos usar el mismo kit que vamos a usar para medir en sangre? Y si es así, ¿qué Eh, precaución tenemos que tener? Creo que se debe diluir más la orina. Ya, eso es, a eso quería llegar. Súper importante también, no tienen que olvidar que siempre tienen que diluir la orina, ¿ya? Tanto para urea como para ácido úrico, porque los niveles de ácido úrico también son mucho más aumentados en orina que en sangre, ¿ya? Y esto se los digo, chicos, porque a la hora de que vayamos a la presencialidad al laboratorio, si nos toca hacer esto, es súper importante que no lo olviden, ¿ya? Siempre los chicos lo olvidaban y llegaban a medir una muestra muy oscura, negra, y era porque no habían diluido la muestra. ¿Ya? Esta información siempre va a estar en los insertos que ustedes tengan, ahí se les aconseja diluir, eh, por ejemplo, no sé, uno en 20 o uno en 50, ahí eso lo va a determinar Bueno, uno cada en kit. 50 es como muy frecuente para asegurarse. Sí, Mm. eso, pero lo determina cada kit. Sí, esa información la pueden encontrar ahí. Lo importante es que no lo olviden. Lo importante es que ustedes sepan leer un inserto y tomar en consideración la información que les entrega. Bueno, ahí dice no requiere ayuno, sí, es cierto, no requiere ayuno y claro, punción venosa porque necesitamos una muestra sin anticoagulante. Bueno, ahí tienes la importancia clínica, ¿cierto? Sí. Ya. Más que nada asociado a ciertas enfermedades, enfermedad renal. No sé si tienes otra diapositiva de importancia clínica o esta era la después pasada Solo ácido úrico. ¿Solo esta? sí. Ya. Entonces te lo pregunto aquí. Ujú. Eh, la importancia de la medición de urea o de BUN para algún tratamiento. ¿Lo viste? ¿Lo revisaste? Para algún tratamiento. Sí, en algún tratamiento que se utilice frecuentemente la medición de urea como monitoreo. Eh, no, en realidad no busqué tratamientos. Ya. ¿Qué pasa con un paciente que tiene una falla renal avanzada? ¿Qué tratamiento se le da a ese tipo de paciente? Quizá una diálisis. Ya. Entonces por ahí va la cosa, ¿cierto? Ujú. También la medición de urea se puede utilizar para monitorear la diálisis. Ya se toma una muestra prediálisis y postdiálisis para evaluar qué tan efectivo fue el procedimiento. ¿Ya? Entonces en el laboratorio se van a encontrar con frecuencia que a estos pacientes se les toma muestra para urea. ¿Ya? Y también asociado también a pacientes diabéticos, ¿ya? Muchos pacientes diabéticos que desarrollan enfermedad renal eh, como consecuencia de su enfermedad, ¿cierto? También se utiliza para monitorear a estos pacientes. Eso quería acotar yo aquí. No sé, profesor, si usted quiere hacer Sí, otra un par de pregunta. cosas para que nos vayan quedando claras de la parte clínica. Camila, para sintetizar, sobre todo para tus compañeros, Ujú. ¿la urea se ve, digamos, importantemente influenciada por la dieta? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿En qué caso? ¿Y cómo? Eh, en, en el consumo de proteína. Ya. Pero en una persona sana, ahí te va a aumentar la urea en sangre el consumir mucha carne. eh, no aumenta el ácido úrico, ¿o no? Claro, aumenta más el ácido úrico, pero también tiene que ser una cosa más crónica, no por pegarse un asado un día te va a aumentar siempre. No, lo que Mm. yo quería era justamente eso, que a diferenciarlo del ácido úrico, de la creatinina que vas a tocar después. Em,
tenerlo claro, la urea no se ve fuertemente influenciada por, digamos, la ¿La dieta? dieta o si comiste un par de horas antes. De hecho, tú lo tienes ahí, que en Sí, estricto rigor no requiere ayuno y hay que ahí precisar cierta cosa, que eso es cierto, pero ahí lo vamos a aclarar. Por lo tanto, no, la urea no se ve mayormente influenciada por la dieta. Porque una persona sana, si es cierto, si consume mucha carne, va a producir más urea por el ciclo de la urea, al metabolizar los aminoácidos, pero justamente tu riñón se va a encargar de eliminar el exceso de urea. Por lo tanto, a lo más te puede aumentar la urea en orina, pero en sangre se va a mantener normal. Esa es la gracia. ¿Ya? Es una persona ya. sana. Obviamente, una persona con problemas renales sí puede empezar a acumularse. Pero de nuevo, en general no se ve influida por la dieta. ¿Ya? Lo que sí hay respecto al ayuno, es cierto que no requiere ayuno, es decir, no es que tenga que tomar un ayuno de 8 menos de 12 horas para que la urea me salga dentro de la referencia. Sin embargo, para cualquier análisis en sangre, siempre es recomendable en la medida de lo posible el ayuno, ¿ya? No sé, profesora, si a lo mejor me estoy metiendo en Claro. otros temas que vamos más No, adelante, y pero además, mejor además que precisarlo al tiro. casi siempre no se pide una urea aislada, se Mm, acompaña de otros exámenes, de otra batería de exámenes que sí necesitan ayuno y más que nada es por eso. claro, claro, ¿ya? Pero tener claro que no requiere ayuno en ese sentido estricto, pero frecuentemente va dentro de una batería de exámenes dentro de los cuales algunos sí requieren Sí. ayuno, A ¿ya? veces cuando se Sí, hace de urgencia, ahí sí puede Claro, ser que ahí no se se realice exige, eso. eso también es importante, todo lo que sea así como urgente, uno no se va a poner a discutir mucho del ayuno. Lo que sí advierte, o puede advertir, digamos, según el protocolo que tengan en cada laboratorio, de que la muestra no se tomó en ayuna, para que el médico lo sepa, por si Claro. encuentra alguna cosa, alguna anomalía, ¿ya? Lo último que iba a preguntar respecto a esta diapo era justamente en el síndrome urémico y ese tipo de condiciones. O mejor, una pregunta más general todavía. ¿Los cambios en la urea, en los niveles de urea en sangre, pueden ser, son lentos o son bruscos? ¿Qué averiguaste tú? eh, respecto a la importancia clínica, Claro, por ejemplo, no sé, pues una persona que puede tener cambios bruscos de urea de un día a otro, de un momento, bueno, de un momento a otro va a depender, pero en general, los es que cambios de urea. ¿Sí? eh, depende igual de la acumulación del nitrógeno, si es prerrenal, renal o posrenal. Ya. Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto, los niveles de urea no deberían variar muy bruscamente en sangre, sí tienen mucho que ver con la función renal. Digamos, cuán bien está funcionando el riñón. Y tiene mucho que ver con la pregunta que te hacía la profesora también, como para poder, digamos, evaluar o monitorizar las diálisis. ¿Ya? Justamente, por eso es que se usa la urea en lugar de la creatinina, por ejemplo, que también es un marcador renal, pero tiene otras características, ¿ya? La urea en general asociémosla, yo sé que un poco a grosso modo, pero la podemos asociar con cambios más rápidos digamos, en la función renal, desde el punto de vista de la tasa de filtración glomerular, mientras que la Ya. creatinina con cambios más lentos, ¿ya? No sé si ahí aclaré un poco las distinciones, ¿sí? Sí, Ok, ok. Bien, eso, profesora, más que nada, en esta parte. Ya, profesor, gracias. ¿Avanzamos a la siguiente entonces? ya. Ya. Profesor, no sé si quiere preguntar acá usted primero, para yo Sí, no... si averiguaste algunas características generales, por supuesto, de la ureasa, a qué pH trabaja, bajo qué condiciones, a qué temperatura hacemos esto, de la determinación de urea, porque hay una enzima aquí, por lo tanto, ya no es llegar y echar reactivos nomás digamos, y usar pH extremos. Como vimos en el semestre anterior, cuando utilizamos enzimas, obviamente las condiciones en las que se trabaja son mucho más moderadas, pero se requieren ciertas condiciones mínimas para que la enzima esté en su condición nativa. ¿Qué averiguaste de la ureasa? Por lo menos temperatura, pH, así en general. Eh, que se da por una reacción de hidrólisis, ¿Ya? pero eh, ¿Y en, no averiguaste en el kit a qué condiciones, qué temperatura, pH se hace esto en la primera parte? ¿No? en el kit, Ujú. eh, no.
Es que este método que tú tienes acá no lo sacaste de un inserto, ¿cierto? El método que vimos el semestre pasado. Sí. De ahí lo sacaste, ¿cierto? Claro, Sí, claro, como una técnica más manual. claro. Pero no te fijaste en las condiciones de la ureasa, ¿no? Claro, No me porque fijé. la enzima igual la utiliza en el método que tienes después, igual Eso, está sí. basado en la ureasa, así que es Claro. la misma enzima. Lo que cambia es la segunda parte. Mm. Sí. O sea, lo que quería un poco decir es que ¿tú crees que la ureasa va a trabajar así bien a pH 10.5 o no? Sí, ¿Sí? sí. Y en los siguientes métodos que tienen los kits, ¿qué condiciones tiene? ¿Cambia la diapo? Sí, para ver, pues es más que nada para echar una mirada. Ahí. Porque ahí Tampón, ahí tienes está el dos. tampón. Hay un tampón Claro, ahí en el reactivo 2 Sí, que tiene la ureasa precisamente. Ahí tiene un claro. 8. pH 8. ¿Te fijas? No es igual que 10. Entonces puede que a 10 trabaje, pero no va a ser la condición ideal. Efectivamente. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Eso es súper claro. Volvamos Claro, al anterior. ahí lo Perdona, profesora. importante es que en la segunda reacción tú necesitas ese pH 10.5, Claro. porque ahí tenemos una reacción, una metodología de 2 pasos, ¿cierto? Donde tenemos 2 reacciones. Por lo tanto, ¿tú cómo clasificarías esta metodología? ¿Directa o indirecta? Eh, ¿Directa? Fíjate bien. ¿Qué necesitamos para que una metodología sea directa? Sí, total. Para que se supone que tiene que ser en una pura reacción. ¿Sería indirecta o no? Indirecta, porque finalmente lo que tú estás leyendo no es la urea, ¿cierto? No. Está acoplado a una reacción y lo que le da la especificidad es la primera reacción. Ok. ¿Ya? Ujú. Profesor, ¿quiere preguntar otra cosa acá o si no, para preguntar yo? Profesor, no sé si sigue ahí. Bueno, pregunto yo entonces. Camila, tú acá dijiste que, bueno, el fluoruro inhibía la ureasa, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo. Y aquí también dices que hay una interferente que es la hemólisis intensa. ¿De qué manera interfiere la hemólisis en esta técnica? Eh, Creo que mm, interfiere en la absorbancia, Ya, en la absorbancia. ¿Y por qué? porque produce como resultado falsamente elevado. Ya, ¿y recuerdas qué tipo de interferencia era esta? Tiene un nombre especial. O sus compañeros, porque lo vimos en clínico 1. Así que cualquiera puede responder. Cuando hay hemólisis, ¿qué se va a liberar en la muestra? Muy bien, Sebastián. Es un interferente de tipo espectral, ¿ya? Ya. Recuerden que si hay hemólisis, vamos a tener hemoglobina y la hemoglobina va a absorber a cierta longitud de onda, ¿ya? Por lo tanto, en algunas metodologías va a tener este tipo de interferencia, principalmente alrededor de los 500 nanómetros, ¿ya? Como tenemos aquí, medimos los 540 nanómetros, por lo tanto aquí sí va a haber una interferencia de tipo espectral porque la hemoglobina va a absorber esa longitud de onda y de esa manera va a interferir, ¿ya? Y también en otras metodologías, como yo le explicaba, no es la única. Profesor, no sé si volvió, ¿lo tenemos ahora o no? Sí, ahora volví, no sé, está como las wifi aquí, el wifi. Sí, bien, bueno, imagino que ya se respondió esa parte de la ureasa, así que no voy a insistir mucho ahí. Bien, sí, respecto a la interferencia espectral, entenderse bien que justamente entre los 450 y los 550 nanómetros hay varias cosas que siempre van a estar, digamos, con peligro de que puedan ser interferentes, pero en grandes concentraciones, ¿ya? Como dijo el profesor, uno de ellos es digamos, la hemoglobina, y otra sería la bilirrubina. Son como También. los espectros del anillo, digamos, que pueden rondar ahí dentro de esta interferencia espectral, ¿ya?
Eso lo van a ver presente en casi todo kit colorimétrico, ¿ya? Para que se lo vendan ya no lo sepan ahí desde ya. ¿Ya? Bien, bueno, no sé si lo dijeron, pero importante también lo que dijo su compañera, que en toda técnica que se use la ureasa para la terminación de urea, anticoagulantes que contengan fluoruro son inhibidores. Así que Exacto. claramente... Pero se pueden usar muestras de plasma, como dijo el profesor anteriormente, los valores no varían mucho entre suero y plasma, así que se puede usar una muestra de plasma, pero siempre teniendo esa consideración que no sea un tubo con fluoruro, ¿ya? Ujú. Bien, avanzamos a la siguiente, no sé si acá no hay más preguntas, parece. Ya, acá tienes otra técnica que es diferente, si bien utilizas la ureasa, la segunda reacción es diferente. Y Ujú. acá tenemos que va a estar midiendo la desaparición de NAT reducido, ¿cierto? Y esta desaparición de NAT reducido va a ser proporcional a la concentración de urea. Esta es una metodología de tipo enzimática o una reacción química, Es de tipo enzimática. ¿cierto? En los dos pasos, ¿cierto? Ya. Aquí considerando la longitud de onda en la que tú estás midiendo, el producto de la reacción va a tener color o no? ¿Qué crees tú? Eh, yo creo que ¿Qué podríamos esperar? Si nos toca en el laboratorio, ¿qué esperarían ustedes? Y también la pregunta va dirigida a los compañeros, también pueden responderla. 340 nanómetros, como dice la profesora. ¿Tú crees que se va a producir algún color o no? eh, como a lo mejor, no sé, si ¿Hasta qué es, longitud de onda puede ver el ser humano? no me acuerdo en realidad. Ahí está la clave de la respuesta. Así es. ¿Estamos en el UV visible o no? Yo les pregunto esto, chicos, porque es importante cuando ustedes vean una técnica y lean el inserto y digan, ay, voy a leer esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar? Y si me aparece o no me aparece color, ¿lo hice bien, lo hice mal? Quizá el reactivo está contaminado. Yo creo que igual se puede ver un color, pero no sé qué color, pero creo que lo que leí es que reaccionaba, o sea, se podía leer a un color. Ya. Bueno, si usted puede ver a 340 nanómetros, vaya que le hagan un estudio inmediatamente Ah, porque es privilegiada. Podría ser Porque el parte ser humano de los normalmente ve X-Men. 380, claro, 380 a 400 hasta 760 más o menos, como lo puse ahí en Sí. el... Por lo tanto, 340 no podría ¿no? usted ver, esto ya está en ultravioleta, no debería ver por lo menos. Sí. Por ¿Mm? eso el nombre del kit, Urea UV. ¿Ya? Ah, ya. Entonces es importante, chicos, que consideren estas cosas y, y vayan aplicando sus conocimientos, porque como yo les digo, yo estoy leyendo el kit, estoy leyendo el inserto, y si me sale una reacción, me aparece un color, voy a decir, chuta, aquí hay algo que está mal, porque yo estoy leyendo a 340, la reacción que debería tener es incolora, por lo tanto quizá hay algún reactivo contaminado, qué sé yo. ¿Ya? Ya. Eso acá, profesor, no sé si usted tiene alguna pregunta. Sí, tratan de aprenderse esta parte, jóvenes, la parte siempre que ustedes midan NAT, ya sea reducido, ya sea la aparición o desaparición de NAT reducido, la lectura va a ser a 340 y estamos hablando de UV. Por lo tanto, ¿qué tipo de cubetas vamos a tener que usar? Camila, ¿te acuerdas? Eh, Una plástica cualquiera, una de vidrio, creo que de cuarzo, de vidrio, ¿ya? Están las cubetas de cuarzo, ¿sí? ¿Sí? Y hay algunas cubetas de vidrio de especial, plástico, ¿cierto? sí. O sea, perdón, de vidrio, claro, vidrio óptico y cuarzo, ¿sí? Claro, pero no puede ser Respondió, cualquier cubeta, ¿ya? respondió Maite. Ujú. Y lo Gracias, otro Maite. importante aquí, antes de que pasemos a la siguiente y antes de que se me olvide mencionarlo, acá vamos a medir dos absorbancias, como bien tiene ahí en el procedimiento en el paso 4,
dice medir absorbancia a los 30 y 90 segundos, ¿ya? Y usualmente se suele sacar un delta absorbancia y eso se multiplica por un factor para obtener el resultado. Entonces, acá como estamos midiendo la desaparición de NAD, la absorbancia, ¿ustedes creen que va a aumentar o va a disminuir en la absorbancia a los 90 segundos con respecto a la de los 30? Yo creo que va a disminuir. Ya, muy bien Camila y Javiera también que respondió en el chat, va a disminuir. Por lo tanto, cuando yo calculo el delta absorbancia, que es siempre la absorbancia 2 menos la absorbancia 1, me daría un valor negativo, ¿ya? Entonces siempre tener en consideración que en este caso, como me va a dar un delta absorbancia negativo, tengo que usar el valor absoluto, ¿ya? Ahí no se considera el signo negativo para hacer los cálculos, porque si no me daría negativo, ¿ya? Y eso estaría mal. Eso. Profesor, no sé si No, quiere no agregar estamos algo bien más acá. acá. Ya. No, sí, délo. No sé si usted quiere hacer alguna pausa, los estudiantes, como nos hemos alargado un poco, y aprovecho de tener el video, quizás para ir al Sí, baño, no mejor sé. para ir al baño, porque sí. Sí, porque nos hemos extendido un poco antes de pasar al ácido úrico, que creo que viene ahora. Ujú. Entonces voy a detener la grabación y aprovechamos de ahí lo que tengan que hacer.